Solo esperan que se les abra una puerta para poder tomar lo que sea. Escenas como esta son las que viven a diario los venezolanos. Parecen ya acostumbrados y entienden que simplemente son seres humanos que intentan sobrevivir. El hambre y la necesidad no dan tregua. Son madres y padres de familia que se disputan paquetes de harina de maíz, pasta, arroz, aceite, cualquier alimento para llevar a sus hogares. Todos los días tenemos que estar bachaqueando, brincando de aquí para allá para poderle llevarle una arepa al hijo de uno. Esto es socialismo, esto es la patria que él quiere para nosotros. Son venezolanos que no soportan más las interminables filas. Pueden durar largas horas, incluso días, buscando productos de primera necesidad. Tengo 4 horas aquí haciendo cola, esperando un pan, para comprar un pan, para poder comer, porque no hay nada de comida. Hice una cola esta mañana, de las 5 de la mañana y a las 11 no pude comprar nada. A esta hora todavía no hemos encontrado dónde conseguir un arroz, una pasta, una mantequilla que darle a mis hijos para comer. Ya estoy cansada de esta situación. Otros más osados se atreven a saquear camiones de carga pesada. Decenas de personas que a plena luz del día toman lo que puedan, en realidad lo que sea. Eso es lo que está pasando en el país. Y como si fuera poca la lucha, hay quienes ven como frente a sus ojos miembros de la misma Guardia Nacional salen de supermercados así, con paquetes de papel higiénico y sin hacer filas. ¡Se le colaba uno! ¡Eso! ¡Mira! ¿Se colearon, señora? ¡Claro! El carro hicieron cola, se colearon, esa es la justicia. Estos son los policías, se colean, son unos abusadores. Es la voz de la misma ciudadanía. No importa si se es opositor o chavista, pero es quien vive esta realidad en carne propia y le duele su país. ¿Hasta cuándo le diremos basta? Como este hombre que entre gritos sugiere una solución para que Venezuela salga de la crisis. Esto se acaba cuando realmente nos pongamos los pantalones y le digamos a la gente que está arriba, hermano, es más fácil y más valiente y es más venezolano renunciar para decir que no puedo y darle espacio a otro que pueda y no tener a 31 millones de venezolanos pasando miseria. Muy bien, integramos en este momento en la ciudad de Bogotá, donde está precisamente haciendo una visita a la alcaldía de Bogotá, donde fue lanzado un libro de Leopoldo López, un libro que escribió este preso político en prisión. Está la mamá de él, es Antonieta de López, quien nos acompaña en este momento. Doña Antonieta, bienvenida al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches, Jefferson. Un gusto tenerla nuevamente en nuestro espacio periodístico. Me gustaría comenzar preguntándole qué información tienen ustedes en ese momento del estado de salud de su hijo. ¿Cómo está Leopoldo López, que quizás es lo más importante en este momento, teniendo en cuenta que, como ustedes lo han denunciado muchas veces, han tenido grandes problemas para acceder a visitarlo, inclusive en las condiciones en las cuales se encuentra recluido? ¿Cómo está él? Bueno, primero quiero comentarles que Leopoldo ayer cumplió 27 meses encarcelado injustamente en Ramo Verde. Y en el último año, desde mayo del 2015 a mayo del 2016, ha estado aislado en solitario. Eso, bajo los códigos de las Naciones Unidas, son tratos crueles, es tortura psicológica. Sin embargo, tuve la oportunidad de ver a Leopoldo el domingo. Leopoldo está fuerte, es una roca. Piensa todo el tiempo en Venezuela, piensa en sus compañeros de Voluntad Popular, piensa en los venezolanos, piensa en la decisión que tomó hace 27 meses fue la correcta. Y como bien dijo él, si mi encarcelamiento sirve para el despertar de un pueblo, bien valdrá la pena. Leopoldo, impresionantemente fuerte, positivo, y quiero compartir con la audiencia. Leopoldo es quien nos da la fuerza, a Lilian, a Leopoldo padre que está en el exilio, a mis hijas Diana y Adriana y a mi persona para seguir adelante. Y siempre nos dice, tenemos una responsabilidad con el país, con Venezuela. Tenemos que llevar a Venezuela a la mejor Venezuela.
Y como él bien dice, el que se cansa pierde. Pero está bien y siempre nos manda mensajes positivos de esperanza y la salida va a venir. Estaba escuchando las intervenciones de José Miguel Vivancos, de Miguel Enrique Otero, y comparto totalmente el análisis que ellos hacen. Nosotros estamos hoy frente a una crisis humanitaria. Nunca pensamos que el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo está pasando por la situación. Se mueren los niños, se mueren los viejos, se mueren los jóvenes. Venezuela está presa, estamos todos presos. Señora Antonieta, en las últimas horas el presidente del gobierno español ha abierto esa posibilidad para que nuevamente haya un diálogo entre oposición y chavismo. La posibilidad de un diálogo se da en un momento de alta ebullición. Nuevamente los venezolanos están en las calles y están diciendo no aguantamos más. Lo están diciendo a través de redes sociales, lo están diciendo a través de protestas. Con la misma intensidad el gobierno está respondiendo con represión, inclusive con amenazas. ¿Usted cree que en estas condiciones es posible un diálogo entre oposición y chavismo? ¿O en qué condiciones debe darse ese acercamiento que está planteando el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero? Mira, Jefferson, te lo digo yo como madre de Leopoldo, como venezolana que sufro por el encarcelamiento injusto de más de 100 presos políticos y por todo el país que, como acabo de comentar, está preso. Se busca la paz, se busca la reconciliación, pero para que haya diálogo tienen que haber condiciones básicas. Tienen que salir libres los presos políticos. Se tiene que acatar la voluntad del pueblo, la voluntad con el referéndum revocatorio, y tiene que cesar la represión. Bajo esas tres condiciones básicas se debe dar un diálogo. Y bienvenido el presidente Rodríguez Zapatero, bienvenidos todos los expresidentes que se han preocupado, que se han ocupado tanto por Venezuela. Bienvenido aquel que puede lograr sentar en una mesa a la oposición y al gobierno, pero siempre contando con los tres requisitos básicos que acabo de mencionar. Señora Antonieta, muchos expresidentes cuestionan en este momento la situación que enfrenta la democracia en Venezuela. También hacen mucho énfasis en la situación que enfrentan personas como su hijo, como Leopoldo López, que como usted lo ha dicho, está en unas condiciones deplorables de reclusión. Pero llama la atención que hablan en su condición de expresidentes. Por ejemplo, el expresidente uruguayo Pepe Mojica ya nuevamente ha cuestionado la forma como está actuando Nicolás Maduro. Lo hace como expresidente, no lo hizo cuando era presidente, por ejemplo, hace 2 años cuando hubo la última crisis en Venezuela. ¿Usted qué piensa, digamos, de la postura que tienen en ese momento los mandatarios en el continente? Porque aún hay silencio en medio de lo que está sucediendo. Bueno, yo lo que puedo decir es que lo que ha sido la posición de los expresidentes de la región y los expresidentes de España con respecto a Venezuela, yo creo que es lo que trae el defender libertad, democracia, valores y principios. Yo creo que todos ellos que han ocupado el más alto cargo en sus respectivas naciones saben perfectamente lo que es estar en un país donde se violan sistemática los derechos humanos y que afecta a la población. Ahí su preocupación, ahí su lucha, porque son todos unos grandes demócratas. Fueron presidentes, son ahora expresidentes. Pero esas voces que empezaron a surgir hace unos 2 años, más o menos recién el encarcelamiento de Leopoldo, creo que ha sido de un valor importantísimo para esta lucha por Venezuela. Su voz y oído ha trascendido y gracias a los expresidentes la comunidad internacional también ha despertado la sociedad civil internacional, ha despertado las organizaciones no gubernamentales. Sabemos las 5 veces que las Naciones Unidas ha pedido la liberación de los presos políticos. Ellos están jugando un papel muy importante en lo que es la libertad de Venezuela y los venezolanos. Y nuestro agradecimiento como venezolana, como Leopoldo López, a los expresidentes.
Antonieta, permítame, voy con el señor Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional de Venezuela. Señor Otero, ¿cuál es la diferencia que hay en este momento en lo que tiene que ver con el papel de la comunidad internacional? ¿Usted cree que en este instante, tal y como se lo preguntaba la señora Antonieta, existe esa posibilidad quizás de que haya un cuestionamiento más fuerte, de que ese silencio de los presidentes del continente cese frente a los atropellos que enfrenta la democracia en Venezuela? Bueno, primero un gran saludo a Antonieta López, que ha dado la lucha, ha sacrificado su vida para buscar la libertad de Leopoldo López. Han dado la vuelta al mundo denunciando la situación terrible que vive Venezuela, y eso va a tener su fruto y está teniendo su fruto a nivel de los gobiernos y de los sectores políticos, de los medios a nivel internacional. Ahora, yo creo que sí ha cambiado mucho la cosa. Hace un año la gente todavía preguntaba, bueno, pero el régimen hizo cosas buenas. Después se empezaron a dar cuenta que el tema de los derechos humanos y el tema de la catástrofe económica y la línea dictatorial del gobierno de Maduro era algo que tumbaba todos los argumentos positivos. Luego el tema de la Asamblea Nacional, el referéndum revocatorio, todos estos temas que son como una esperanza. Pero hoy en día, donde tenemos un gobierno que ya decretó una dictadura, donde ya dio un golpe de Estado, la gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar eso? Ya la gente lo que está desesperada. Y estoy hablando quizás no de los presidentes, porque los presidentes tienen sus compromisos, y no es por defenderlos, ellos tienen, digamos, son como a veces hasta cómplices de las situaciones, pero dentro de sus gobiernos y dentro de los partidos políticos que los apoyan, el discurso es unánime. Eso es una catástrofe, es una dictadura. ¿Cuánto tiempo le falta? ¿Cómo va a ser la salida de ese régimen que no permite ninguna apertura, ninguna ventana democrática que se abra? Y ya no es el tema de la Asamblea y el tema del referéndum revocatorio. Si hay una elección presidencial, los candidatos están todos presos. O sea, ni siquiera eso. Otero, es que ese es digamos, el quick de este problema. Es el punto clave de este problema, porque lo que uno analiza y ve en el ambiente es que la oposición está planteando una salida democrática que es un referendo revocatorio. Y claramente al régimen chavista no le importa, no le interesa apoyar ese referendo revocatorio. Luego la pregunta que sigue entonces, ¿cuál es la salida? ¿Habrá una salida diferente a que eventualmente de pronto en Venezuela nuevamente se ha abocado un nuevo Caracazo? Bueno, no lo sé. Yo no sé cuál es la intención final, pero esta gente está cerrando las puertas. El referéndum revocatorio no va a ir según ellos. La gente va a salir a buscar la firma. Esas no eran las firmas para el referéndum revocatorio, eran las firmas para pedir la firma del referéndum revocatorio. Y ahora le van a hacer 5 auditorías grafológicas a la firma, para que no quede ninguna firma y para que pasen 8 meses viendo a ver si esas firmas son válidas. Y para que si en el caso que tengan que hacer el referéndum revocatorio por el diálogo internacional y por la presión, lo hacen el año que viene, cuando en el momento en que salga Maduro entra el vicepresidente, que será o su esposa o el hijo o Diosdado Cabello o a quien él le dé la gana. Entonces, la situación real es esa que estoy describiendo. Y eso en una situación de penuria económica como nunca ha tenido ningún país de América Latina. Y en una situación de derechos humanos terrible. Nosotros tenemos más presos políticos que Cuba. La gente no lo sabe. En Venezuela hay más presos políticos que en Cuba. Y presos que están por medidas cautelares de unos tribunales indefinidamente presos. El único que tiene un juicio con sentencia es Leopoldo López. Y bueno, ya sabemos cómo fue ese juicio. Así es, todos los demás presos es por medidas cautelares. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Es una situación terrible. Vamos a seguir más adelante con ese análisis que usted está haciendo desde la ciudad de Nueva York. Miguel Enrique Otero es uno de los periodistas también perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Ha tenido que salir del país, pero desde allí ha seguido como presidente editor de uno de los pocos medios independientes que quedan en Venezuela, el Diario El Nacional. Vamos a hacer una pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Hoy les estamos preguntando
¿Cuál creen ustedes que debe ser la salida ante la crisis en Venezuela? Hay algunas posibilidades. Una de ellas es la activación de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos, un referendo revocatorio o inclusive este diálogo que ha planteado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Leamos algunas de las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de Twitter a esta hora. Edgar Ballesteros dice lo siguiente: el diálogo no se dio y las circunstancias no lo propician. El referendo y la Carta Democrática combinados son la opción. Una opinión más, John Luján dice lo siguiente: referendo revocatorio, el pueblo lo eligió, el pueblo lo destituye. Isabel dice lo siguiente: la solución en Venezuela es el revocatorio, de no lograrlo, aplicar Carta Democrática, con dictadores no se negocia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.